Recibamos con un gran aplauso en Chile al diputado Jaime Naranjo. Qué bueno tenerlo acá, diputado. Gracias que se haya conectado. Sabemos que tiene poco tiempo, así que queremos sacarle lustre a esta entrevista. ¿Cómo está, diputado? ¿Cómo está en el Parlamento, no? Así es, efectivamente, estamos en Valparaíso esperando las lluvias, que parece que van a ser bastante fuertes porque los cielos se ven muy negros y muy contento de poder conversar con ustedes. Creo que siempre es grato poder intercambiar opiniones con ustedes, así que feliz de estar participando una vez más en el programa. Le cuento que nosotros estamos cada uno en su casa porque estamos haciendo unos cambios ahí en el estudio, unos cambios Ah, eléctricos. nada, no es Sí. que tengan COVID y nada por el estilo. No, hasta Parecemos ahora en no. cuarentenados, más no estamos en cuarentenados. Estamos Ah, ya. tratando de hacer unas mejoras en el estudio por unos temas eléctricos, así que estamos cada uno en su casa por ahora. Oiga, diputado, para sacarle rápidamente tema, a ver, queremos hablar de la reforma de pensiones, porque vimos la presentación que hicieron tres diputados, dos comunistas y un socialista, respecto de cambiar el sistema de pensiones a aquellos que pudieran elegir, o sea, que todos podamos decir, yo no quiero estar en AFP, porque lo que dice la AFP es la libertad de elegir. Bueno, yo también quiero mi libertad de elegir, me gusta ese sistema de que usan esos señores uniformados y quiero irme para allá. Yo lo encontré genial, por varias razones, porque hay una cuestión de que quizás la derecha no lo va a apoyar, pero va a quedar mostrada como es una buen sistema, una presión, etcétera. ¿Qué opina usted de eso, diputado? A ver, yo creo que hemos llegado a una situación tal que o tenemos reforma de pensiones o vamos a terminar esta discusión en cuestiones mucho más allá de las que estaban primitivamente puestas sobre la mesa. Yo siempre, y lo hemos hecho saber distintos parlamentarios y partidos políticos, tanto al gobierno como a los sectores de derecha, que hay dos cuestiones que son fundamentales en el país en materia de pensiones. Uno, la libertad de elección. La libertad de elección. Es decir, no podemos los chilenas y chilenos seguir siendo rehenes de la AFP, porque hoy día estamos en una cárcel que se llama AFP y ni siquiera tenemos visitas de familiares, ni menos salidas dominicales, donde estamos rehenes las 24 horas del día y sin salir ni siquiera al patio, porque nos dicen que la plata es nuestra, pero cuando queremos salirnos no tenemos alternativa porque estamos obligados y cualquier chileno que entra a cotizar hoy día sabe que está obligado a estar en una FP. Y creo que eso ya no resiste y por consiguiente los chilenos tienen derecho a elegir dónde ponen su plata, dónde la quieren colocar. Será a través de un nuevo sistema de pensiones. Nadie está diciendo que hay que matar la AFP. Las chilenas y chilenos que quieran mantenerse dentro del sistema de la AFP, que si están contentos y consideran que es estupendo ese sistema, que se mantenga. Pero si yo no quiero estar en una AFP, que me den la libertad de sacar mi plata y yo irme a otro sistema de pensiones. Y ahí se ha planteado a través del gobierno, y ahora lo hemos planteado como parlamentarios algunos, pues bien, si existe esa libertad, que también se pueda incluir dos cosas, que se cree un sistema público de pensiones para yo colocar ahí mis dineros que me pertenecen, o bien que me den la libertad, cosa que va a resultar más difícil, creo yo, de irme con mi plata al sistema que tienen las Fuerzas Armadas y de orden, pues. Y yo pongo mi plata ahí para que me paguen esa misma modalidad de pensiones. Entonces, yo creo que en este momento la derecha está siendo notificada o contribuye a mejorar el sistema de pensión en el país o va a quedar señalada como que fue ella el gran obstáculo para mejorar las pensiones en el país. Y yo creo que eso está adquiriendo cada día más conciencia en la gente de la tercera edad y quienes cotizan. Es decir, el principal obstáculo que tenemos hoy día para mejorar las pensiones es la derecha que quiere seguir aferradas al sistema de la AFP. Nos quiere seguir por 40 años más, tener la obligación de seguir perteneciendo a él. Y eso ya no resiste más. Le voy a dar la palabra a cualquiera de los dos que quiera hablar, pero antes quiero decir una cosa. Ayer o anteayer, la derecha quiso mandar este tema a la Comisión de Defensa. O sea, en una
tirada para el córner descarada, ¿cierto? Porque claro, como este es el sistema que lo tiene la defensa, entonces mandémoslo para allá. ¿Qué tiene que ver el sistema de pensiones, de seguridad social de los chilenos con la defensa? No, es solamente usar ese sistema, pero ¿por qué tenían que mandarlo para allá? Yo creo que un acto muy deshonesto, y que les falló por dos votos, o sea, porque algunos votaron hubo 48 votos a favor Bueno, de esa iniciativa así como y hicieron esa jugada de mandar ese proyecto a defensa, que no les resulta que resultó. el de retiro de la AFP lo mandaron a la Comisión de Economía. Usted me va a preguntar, ¿y qué tiene que ver la Comisión de Economía con los retiros de la AFP? Y bueno, y en ese caso consiguieron los votos y el proyecto del retiro de los fondos de la AFP fue a la Comisión de Economía. Yo no sé si es para enterrarlo Sí, claro. de una vez por todas o no sé cuál es la jugada que hay detrás de eso, pero evidentemente hoy día hemos llegado a una situación límite que ya no resiste más. O la Excelente. derecha asume el costo de que no vamos a poder mejorar las pensiones de los actuales jubilados y los futuros, o bien se abre espacio y que cada día, debo ser franco, está ganando más adeptos, tanto retirar las plata de la AFP o bien esta nueva modalidad que hemos planteado, que ha impulsado el diputado Cuellar con el diputado Santana, Huella. de que las platas vayan al sistema de que tienen las Fuerzas Armadas de orden. Y yo he dicho, lo que tenemos que hacer, convoquemos a un plebiscito nacional. Convoquemos a un plebiscito nacional, donde les preguntemos, así como lo hacen todos los países cuando tienen diferencias en determinadas materias. Convocan, porque así es la democracia, se convoca un plebiscito y a través de un plebiscito la gente define qué es lo que quiere en materia previsional. Y yo creo que eso sería lo más sano y lo más sabio para enfrentar esta situación que tenemos hoy en día en relación a lo que son las pensiones presentes y futuras. Bernardita, Hassan. Es un poco complicado el tema de un plebiscito, justamente porque en un tema tan técnico como es el de las pensiones, las noticias falsas corren muy rápidamente, ¿no? En este caso es una tremenda estrategia esto de libertad de elegir para ir al sistema de las Fuerzas Armadas, porque se entiende muy fácilmente, bueno, movemos todos, y juega con un concepto que es de hecho una noticia falsa, porque en realidad es imposible, no se puede mover todo el mundo al sistema de las Fuerzas Armadas. Eso porque la libertad de elegir no funciona. No Y si todo se existe, mueve, no, no, no no puede existe. existir en un sistema de No, pero si hubiera pensiones una ley, a ver, si te presiona, y hay una ley que te permite cambiarte el sistema de Fuerzas Armadas, ¿por qué no te va a poder herir? porque lo que va a generar es que el sistema, porque tiene ciertos derechos establecidos en el sistema de las Fuerzas Armadas. El costo de Mire, eso es, No, es el costo, pero hay países que, pero como hoy tú bien día, sabes, que han asumido eso. pero hoy día el pago de la PGU, de Sí. la pensión garantizada universal, que cada vez sigue siendo más masivo, al final no nos engañemos entre nosotros. ¿Quién va a terminar pagando las pensiones de las personas? Va a ser el Estado, al siempre. final, porque a Así es. la gente que hoy día recibe pensiones de la AFP y, y en complemento se le paga la PGU en algún momento, porque como juntaron tan poca plata en la AFP, se les va a acabar la plata de la AFP. Y al final, ¿quién va a seguir financiando esa pensión? El Estado a través de la pensión garantizada universal. Es decir, en Chile ya tenemos un sistema donde el Estado es el que está financiando parte importante de la pensión que reciben los chilenos. La Entonces, si mayor esto es así, hagámoslo bien de una vez por todas. Hagámoslo bien y cerremos bien el capítulo, porque a la larga, al ritmo que va la gente que está recibiendo la PGU, la gente que, como tiene tan poco fondo en la FP, a los pocos años se le acaban esos fondos y se termina el pago por parte del sistema privado. ¿Y con qué se quedan? Con la PGU. Y gracias a Dios que existe la PGU. Y por eso que yo creo que de una vez por todas sinceremos la situación. Parte importante de las pensiones que se pagan hoy día en Chile son a través del Estado
vía modalidad PGU. Y Es decir, residuales del ISP. además, si usted la agrega, la cosa aumenta más todavía. Y además los militares. O sea, tenemos Ah, 3 instituciones que reciben exacto. solo plata del Estado. Bueno, los militares, pero es mucho más lo que les paga el Estado. Y mucho más también los que están en el ISP. O sea, el Estado mete plata. En el ISP, los residuales, todos aquellos que no se cambiaron, fueron más inteligentes, no se cambiaron a la ¿Ah? AFP. Bueno, algunos los presionaron. El sistema de las Fuerzas Armadas y el pilar solidario. O sea, es muchísimo. Entonces, ¿por qué no se ordena? Yo estoy de acuerdo con, hay países, y Hassan lo sabe, no le gusta, pero hay países que sí optaron por eso. En ¿Por Europa, ¿no, qué Hassan? cosa? Sí, No, Suiza, a ver, sí. Italia. A ver, hay sistemas pero que son de reparto puro, donde se funciona como el sistema de Fuerzas Armadas. lo que pasa perdón, solo, lo que pasa que la derecha y estos grandes grupos económicos que están atrás de la AFP no quieren perder el negocio. Es No, Exacto. que por ahí supuesto. Claro, tienen un capital ahí disponible para hacer inversiones ellos, a ganar plata a costa de nuestras cotizaciones, entonces ese negocio no lo quieren perder. Y presionan, por cierto, a los parlamentarios de derecha que de alguna manera indirectamente los apoyan a través de sus campañas electorales para mantener el sistema. Pero ante hoy esto, día, hoy día lo que nosotros deberíamos sincerar de una vez por todas es, mire, saquemos las cuentas. ¿Cuánta plata está poniendo el Estado para hoy día financiar las pensiones de los chilenos? Y vamos a llegar a, a una cosa que no nos diera sorprender a nadie, que el Estado está aportando más de lo que están aportando el sistema privado de AFP. Eso lo dijo en este programa la actual subsecretaria de Hacienda. Lo dijo, porque una vez yo se lo pregunté y me dijo, mira, suma esto más esto, cuando no era todavía subsecretaria de Hacienda, mira, suma el 1.3 del PIB acá, y la cuestión no era tan distinta, ¿se acuerdan? O sea, eso sí, fue el Hassan. Estado paga las pensiones en Chile, tanto mediante, bueno, ahora la PGU, pero antes con el Pilar Solidario y todo lo demás. Al final, las AFP, la pensión autofinanciada del sistema privado sin ningún aporte estatal, es mínimo. En el caso de las mujeres, bajo la línea de pobreza, en el caso de los hombres, bajo el salario mínimo, ¿no? Evidentemente, el Estado está pagando las pensiones. El tema es que Por el eso, Estado paga uso mucho dinero para el pequeño grupo de privilegiados que son las Fuerzas Armadas y les paga excelentes pensiones porque son tan pocos y ocupa tanto dinero. Y entonces ahí se cae porque la derecha está en una defensa de las Fuerzas Armadas y restricta, incluso en este tema del privilegio de pensiones, y no están dispuestos a dejar de apoyar a los que financian sus campañas, que son las dueñas de la AFP. sí, Entonces la pregunta es, ¿ve algún cambio en la derecha? Porque eso pasa por ellos, ellos pero tienen poder mire, de veto en eso. yo no pondría la discusión en términos de que en decir, mire, las Fuerzas Armadas tienen un privilegio en relación al resto de los chilenos, cosa que es Es así, así. es así, no lo escondería esa discusión, pero yo, ¿sabe? Para no ponerlo en esos términos, como que se está queriendo atacar las pensiones que reciben las Fuerzas Armadas, yo pondría la discusión en términos de decir, mire, queremos equiparar el sistema de pensiones de los chilenos. Queremos equipararlo, no queremos quitarle No, plata ni a y los nivelemos para jubilados. arriba, pues, si ese sistema ya Exactamente, existe, nivelar para arriba. Entonces, exactamente. si este ya existe, bueno, que suban todos los demás y queden en esas mismas condiciones. Y creamos un sistema único y exclusivo estatal que es el que financia la sistema, porque a la larga va a ocurrir. Si hoy día, con la poca frecuencia que los jóvenes hacen imposiciones, es decir, el sistema de AFP en 20, 30 años más va a morir de muerte natural, porque los jóvenes, como tienen esta situación de informalidad laboral, muchas veces tienen emprendimientos propios, la nueva generación, entonces no están haciendo cotizaciones de manera regular, de tal forma que lo más probable es que este sistema va a morir de muerte natural porque no va a tener cotizantes o los cotizantes que tenga, y de hecho en los hechos está ocurriendo cada día son menos. Entonces, yo creo que en esto no hay que tenerle miedo, ¿ah? Hay que ser audaces. Y la audacia
hoy día dice de que sinceremos los números y convenzámonos de que quien está haciendo el real aporte para que la gente cuando llega a la vejez reciba una pensión es el Estado, es el Estado. ¿Ah? Y por tanto, si eso es así, entonces hagamos un proceso de transición que nos permita en definitiva decir, entreguémosle esa tarea al Estado. Y yo por eso que, y no es que me quiera salir del tema, pero a mí me encantaría que nuestra derecha fuera a darse una vuelta a Uruguay y vieran cómo el presidente de Uruguay, que es de derecha, tiene una opinión que los derechistas nuestros dirían que es izquierdista, porque el presidente uruguayo reitera una vez más, el Estado tiene que tener más presencia en la ayuda social, en la economía, cosas que aquí le producen urticaria, ¿ah?, a los amigos de derecha. Pero uno está viendo que los propios líderes de derecha, que tienen una tradición más democrática, ellos mismos se están dando cuenta que este modelo neoliberal de que el mercado resuelve los problemas de toda naturaleza, fracasó. Y en Chile creo que también nos está ocurriendo lo mismo. El sistema neoliberal, si no lo transformamos, lo modificamos, creo que vamos a ir retrocediendo más que ir avanzando. A ver, yo creo que tiene toda la razón. Hay que hacerse cargo del tema. Podemos ir más allá, más acá, discutir, pero hay que saltar la trinchera. El problema con la derecha es que, usted lo dijo, soltar la trinchera implica matar el corazón del sistema, plata dulce, plata barata, ¿no? Porque la plata que reciben las AFP, que van a administrar, ¿cierto? Que van a poner en valor, en, no sé, en documentos bancarios, en, etcétera, en Chile o en el exterior, la prestan esa plata, ¿sí? No la pueden tener en, ¿no? ¿Y la prestan a quiénes? Mire, Bueno, un sector, a las empresas chilenas, ¿cierto? A los pero mire, grandes. Y entonces esos señores reciben la prestan con uno IPC, o sea, perdón, con un interés, interés bajísimo. Y después esos mismos señores en sus bancos te lo prestan a ti en un interés mucho más alto. Entonces tu pero propia mire, plata da una vuelta y te llega a ti de nuevo con un interés muchísimo más alto. Eso pero también es injusto. Pero mire, no es que uno quiera mirar debajo del agua. Si usted piensa, la crisis financiera del sistema financiero en Chile fue en los años 80. Sí, señor. No tenían plata los bancos y no tenían No. plata tampoco para pagar las deudas que tenían. Y curiosamente, se crea el sistema de AFP en el país como una manera de financiar el sistema financiero del país. Es decir, de dónde los bancos se podían retroalimentar de capital a través de un sistema privado de pensiones. No sé acaso me está entendiendo la idea. Sí, Es claro. decir, el balón de oxígeno para sacar al sistema financiero chileno en la crisis de los 80 del alto endeudamiento que tuvo por préstamos mal entregados y todo eso, el balón de oxígeno fue el sistema de la AFP, que fue el que de Yo, alguna manera les transfirió los recursos financieros para poder reanimar al sistema financiero chileno que estaba en la UTI. ¿Mm? sí. Y bueno, uno dice, usted dice la derecha, pero la derecha ha crecido mucho. La Jimena Rincón, que antes era de este sector, centro izquierda, etcétera, ahora está en la derecha. Entonces, igual va a ser difícil porque muchos de ellos saben que esto les toca el corazón del sistema. Y si esto cae, diciéndolo así en términos como si cae el sistema, si hay que hacer la reforma que hay que hacer, esto significa que muchos de ellos van a tener que no ganar tanto dinero, si al final es eso. Yo siempre me he Pero, preguntado a mí mismo me digo yo, ¿por qué en la revista Forbes, que es de las platas de los mayores millonarios del mundo, hay tanto chileno? O sea, si somos un país así. Entonces, quiere decir que hay mucha gente que tiene mucho dinero y en un país chiquitito. Entonces, ¿por qué es esto? Y ahí uno empieza a ver, en los pagos los sueldos son bajos, los que reciben el dinero son los mismos más grandes. Entonces, uno empieza a unir los eslabones de la cadena y ve, claro, que el sistema no lo quieren soltar por ¿no? ningún lado, digamos. ¿Mm?
porque es la fuente de alimentación financiera que tienen en buenas condiciones. Entonces, es muy difícil que ellos allanen, ellos que son los campeones de hablar de la libertad, y para todo dicen su gran discurso, hasta crean partidos libertarios, pero Sí, se acaba de resulta que la crear uno. libertad cuando se refiere al sistema de pensiones no existe. Sí. Ahí no hay libertad, ahí todos rehenes. Fíjese usted, y le anticipo lo que va a ocurrir, y sean observadores lo que viene. Ajá. Ustedes saben que a raíz del problema que hubo con la ISAPRE, FONASA va a crear un seguro complementario. Claro. Y eso, a la larga, va a terminando con el sistema de la ISAPRE. Porque a la gente le va a convenir estar en el FONASA y más encima contratar este seguro complementario que le va a salir mucho más barato que seguir siendo cotizante de un ISAPRE. Es decir, es cosa de tiempo qué es lo que va a ocurrir en el sistema de salud privado. ¿Ah? Porque con el seguro complementario que van a tener quienes son usuarios de FONASA, van a tener la fórmula para poder mejorar su atención de salud y evidentemente eso les va a permitir salirse del sistema de ISAPRE, que es extraordinariamente caro. ¿Alguna Yo no le pregunta? adelanto, le estoy solo adelantando lo que puede ocurrir en algún tiempo más. Sí, Este es el sí. momento bola de cristal. Y nos vamos a, hay comentarios antes. Elisa Lum dice, apoyo completamente al diputado Naranjo en su idea de hacer un plebiscito. Roxana Olivares dice, yo siempre me pregunto, si yo trabajé más de 30 años y junté plata para jubilarme, ¿por qué el Estado me tiene que ayudar con la PGU si yo tengo mi plata? Es la AFP que tiene que hacerse cargo, no más AFP, dice ella. Papo Vidal Fernández dice, los gerentes de la AFP no quieren perder sus vacaciones en yates de lujo en Miami. Mira, yo tampoco querría, amigos, si yo igual lo puedo llegar a entender en algún momento. Reina Madre dice, sin ánimo de defender al señor Naranjo, creo que Ah, él es de los pocos que justifican su presencia en el Congreso, al revés de Lavín, que duerme en las pocas sesiones a que asiste. José Mauricio de la comunidad dice, saludos al panel y a nuestro compañero Naranjo, gran parlamentario. Mi pregunta es, si le ve alguna salida al tema previsional pensando en todo lo que se ha hecho desde la gran marcha de No Más AFP, porque como dicen, es una billetera para los grupos económicos. Lamentablemente no le veo salida a menos que resurja otro gran movimiento social, pero eso no se ve en ninguna parte. Esa es pregunta Mire, para usted, don Jaime. mire, yo creo que al final, usted sabe que la gran discusión de la reforma de pensiones que tenemos hoy día, porque esa es la gran discusión más allá de la libertad que puedan tener los cotizantes, es dónde va el 6% extra que van a poner los empleadores. Y esto lo quiero reiterar, que van a poner los empleadores, porque aquí la AFP le están diciendo a los cotizantes de ella que esta es plata que va a salir del bolsillo de ellos. No, no va a salir ni un peso del bolsillo de los trabajadores. Ese 6% adicional lo van a poner los empleadores. Y yo creo que la derecha, ante el riesgo de que pueda estar construyendo la muerte de la AFP, yo creo que se va a allanar a que se cree un fondo solidario a través de ese 6%. Y al final la salida va a ser que vaya un 4 a las cuentas individuales para que sigan alimentando la AFP, porque lo que ellos quieren es que ese 6% siga siendo un balón de oxígeno para la AFP. Pero ante el riesgo que se corre, yo creo que ellos se van a allanar a que un 4 y un 2% vaya al fondo solidario. Y si nosotros logramos construir ese fondo solidario, yo creo que estamos dando un paso en la dirección correcta, de ir articulando un sistema donde el Estado pasa a cumplir un rol mucho más relevante en el pago de las pensiones. ¿Mm? Pero yo creo que, primero, yo creo que esta reforma de pensiones que está instalada hoy en día en el Congreso, que nosotros por lo menos en la Cámara dejamos abierta la posibilidad de tres cosas que no son menores. Una, libertad de elección, es decir, que el día de mañana se pueda crear un sistema paralelo al que tiene la AFP. Segundo,
que un porcentaje de eso vaya a un fondo solidario para mejorar las pensiones de los actuales jubilados, que de alguna parte hay que sacar plata. Y tercero, que no se ha dicho mucho, pero es relevante, que los exonerados políticos y toda la gente que recibe pensiones por razones de derechos humanos reciban la PGU, cosa que hoy día ellos están excluidos de recibir la PGU, porque la derecha en el gobierno de Piñera no permitió de que la gente que sufrió persecución política a través de diversas expresiones pudieran recibir la PGU. Y felizmente nosotros logramos incorporar a todo ese mundo de derechos humanos a que reciban la PGU, ¿ya? Y eso evidentemente para ese tipo de personas también va a ser un logro importante para ellos que puedan el día de mañana recibir la PGU. Es decir, al final volvemos a lo mismo, que el quien paga las pensiones o las mejoras de pensiones que tenemos en nuestro país es el Estado. Quizás sería mejor que las personas que fueron violadas en sus derechos humanos recibieran las pensiones del ejército y de lo demás, porque fueron los victimarios y las víctimas. Sería mucho más, ahí sí quedaría un reencuentro. ¿Sabe qué? Por este lado te vamos Esta a compensar. reparación vamos a hacer con ustedes. Eso sería mucho más, Van a recibir la misma pensión que mostraría, sus victimarios. sí, mostraría realmente un cambio de mentalidad, un cambio eso sería. Oiga, diputado, ¿tiene unos minutos más o tiene que irse? Porque nos Sí, dijeron que tenía muy poco tiempo, entonces yo quería... ¿Ah? es tan amena esta conversación que... Ya, lo que pasa es que quiero llevarlo a un tema... Sí, Más lléveme. ameno. Lo voy a ver un tema más ameno todavía. No, a ver, no, sí es el reportaje que salió de que Alberto Espina, ministro de Defensa, le pidió un favor al juez Poblete por, que en el fondo, en el fondo es más general, es el tema de las escuchas, ¿cierto? Que ya tiene varias aristas, lo hemos conversado, y esta nueva arista es que la PDI encontró que el juez Poblete en su teléfono también tenía al ministro de Defensa de esa época y actual miembro del Consejo de Defensa del Estado, Alberto Espina, pidiéndole un favor, y ahora sí lo recordó el ministro, el exministro político de RN, que le pidió el fondo que vieran rápido el tema de lo que se había pedido de que sacaran todas las fotos de Manuel Contreras, de todas las instituciones, y porque ha llegado general, y la, el ejército apeló de eso. O sea, se había decretado que se sacaran y el ejército tontamente apeló de esa medida y estaba en el código. Y ya. Eso es una arista de todas las demás que estamos viendo, ¿no? Y la querella del INDH contra Desborde por tráfico de influencia, etcétera. Que esta grande arista, ¿no? De que estamos viendo ahora lo que se escuchó, lo que se vio, esto de los celulares, etcétera. Mire, yo creo que, para ser sincero, siempre el Poder Judicial, a pesar de que todos creemos que tiene autonomía y un poder del Estado independiente, a los ojos y a la luz por el sistema de nominación que tienen los jueces, al final terminan pidiendo favores políticos para poder ser nombrados en el cargo que ellos aspiran en toda su carrera judicial llegar a ser miembro de la Corte Suprema, ¿ya? Y, y yo creo que esto lo que está dejando al descubierto es que el sistema que tenemos hoy en día para nombrar muchas altas autoridades del país eh, no está funcionando. No está funcionando y habrá que buscar un mecanismo nuevo. Fíjese que lo que usted está señalando sobre esto que se descubrió de Desborde y de Espina, me recuerda un hecho, ahora que Colonia Dignidad salió nuevamente al tapete, sobre el juez Navas, sobre el ministro Navas. El ministro Navas, en la época de la dictadura, fue un ministro especial para investigar Colonia Dignidad. Y ya al final llegó a la Corte Suprema, pero cuando llegó a la Corte Suprema, porque primero tenía que demostrar en democracia que estaba más proclive a los aires democráticos, empezó a fallar contra Colonia Dignidad. Y los mismos colonos, el doctor Hopp, le recuerda en una entrevista en la segunda, que yo la tengo guardada,
Ya. donde dice, mire, el ministro Nava, que era el que nos asesoraba en la época de la dictadura, qué es lo que teníamos que hacer con nuestros bienes, resulta que ahora, después que nos pidió todos los favores que nos pidió, mire, hoy día nos traiciona. ¿Ah? Entonces, demuestra cómo la misma colonia dignidad, que usted dice, ¿y qué tiene que ver la colonia dignidad? Cómo la colonia dignidad en sus épocas pasadas tenía tanta influencia en el país que podía llevar a ministros a la Corte Suprema. Sí, ¿Mm? Entonces, el besamano. claramente demuestra que el sistema que empezó a depurar después que volvimos a la democracia, que pensamos que era mejor que el que teníamos, yo creo que ya cumplió una etapa y hay que modificarlo porque creo que no le está haciendo bien al país. Creo que estamos en una situación, oiga, y yo lo he venido diciendo hace rato, que la corrupción en el país, de hecho, de palabra, está estallando por todos lados, por todos lados. Es una cosa que o el país toma medidas para enfrentarla, porque esto es corrupción, esto de llamar telefónicamente a eso es corrupción también, es un acto de corrupción. Ay, ¿Ah? lo voy a interrumpir. Yo soy abogado, estaba en la universidad. Desde esa época conozco cómo se hace. O sea, todos sabemos que los Todos. notarios, los conservadores, ¿cierto? Y los ministros se eligen porque tienen que hablar con alguien. Pero eso lo sabía todo. Ni nos sorprendía No, cuando pues, estábamos en la universidad y después como abogado, que esa todos es los la forma. notarios, todos los conservadores, incluso los receptores judiciales, para bajar un poco más, y los ministros y muchos jueces eran porque tenían que hablar el besamanos ampliado, ¿cierto? Y con el Poder Ejecutivo, con el Poder Judicial, o sea, con el Poder Legislativo después de que se nombran también por el Parlamento. Entonces, no es una novedad. Incluso los dos últimos ministros que habían sido nombrados, como Ulloa y Matu, dijeron, pues esto es normal, ¿qué nos están condenando a nosotros? Así es, efectivamente. Entonces yo creo que el país tiene que sincerarse en esto, de una vez por todas. O entendemos que establecemos esa modalidad y que todos sabemos que esa es la modalidad para ascender en la carrera en el Poder Judicial, o buscamos un mecanismo nuevo de cómo los nombramos. ¿Consejo Pero, para la pero justicia? no sé, no, en este ¿Consejo para momento la magistratura? No sé cómo, no que sé, nosotros lo estudiamos cuando porque, estuvimos en la convención. porque es bueno tenerlo claro, decir, de tal manera que cuando ocurran estos hechos, no diga, uy, no, qué sorpresa. No, se ocurre. Y como usted bien lo dice, Daniel, es un hecho que ocurre, de que todos sabemos para llegar a notario, llegar a conservador de bienes raíces, para que incluso lo nombren juez en tal parte y después ministro de la Corte de Apelaciones y para qué decir después ministro. Ese es el procedimiento. Y lo mismo ocurre por ponerle otra institución, la Contraloría. Y así suma y sigue. No, y ¿Mm? es una habilidad que se debe aprender, ojo, y que todos los que están en ese circuito saben esto, mira, esto no lo sé hacer, tengo que aprender a hacer esto porque si no es imposible avanzar y tienes que aprender a llamar a quien tienes que llamar, a decir lo que tienes que decir, a pedirle a un tercero que interceda por ti en otro lado, o sea, esto es algo que todos tenemos tan claro cómo se hace y que incluso los que no tienen esa habilidad, ¿cierto?, de hacer el besamano, tienen que obligarse a aprender a hacerlo. Lo que pasa que hoy día con el desarrollo tecnológico que tenemos, todo se sabe, todo, todo se sabe. Lo que pasa es que la gente no se dio cuenta que con el avance de la tecnología, todo queda registrado, todo queda ahí. Entonces, le digo esto porque hoy día la gente, y quiero ser sincero con ustedes, que quiere ascender y que quiere tener, dice, hagamos una conversación privada mejor. Nada por teléfono, nada por WhatsApp, Que no sino que quede registro como en los viejos tiempos. exactamente, que no quede registro. Exacto. No, de verdad. Y esa es la modalidad que están usando ahora, que no quede registro. Porque si queda registro el día de mañana, hoy día con el avance tecnológico, queda todo grabado, queda todo registrado y todo se sabe. Entonces hoy día se está utilizando la modalidad como que no existiera el teléfono
Juntémonos y en un como que no, cafecito. claro, porque el riesgo está a la vista. Pero yo creo que es una cuestión independiente de lo que estamos señalando, de que hay que abordarla. O la aceptamos como algo que forma parte de la modalidad y del sistema, o bien, en vez de empezar a sacarnos trapitos al sol, decir, ¿sabe qué más? Sentémonos y veamos cómo cambiamos o modificamos esto. Pero, Hassan, pero seguir dándole vuelta, porque, mire, no va a faltar ahora que luego, en algún momento, porque estas cosas siempre son equilibradas, que ahora sí. va a salir a lo mejor el WhatsApp o el teléfono de alguna autoridad del actual gobierno, porque todos estos medios y están bien, porque si no aparecen muy sesgados por un lado. Entonces no les llame la atención que a lo mejor en unos días más va a salir algo de alguna autoridad del actual gobierno o de algún parlamentario del actual gobierno de que está incurriendo en prácticas parecidas a eso. Pero, Bueno, pero sí. quienes participamos de esto sabemos que, y como muy bien lo ha dicho Daniel, que cuando él entró a primer año en la escuela de Derecho le enseñaron que así era la vida en términos judiciales. Es así, y es Y yo, verdad. sin haber pasado por la escuela de Derecho, también sé que es así. Estaba ahí casada con Entonces, un abogado, fresca. Hassan, Bueno, perfecto. No, dos, pero No, pasaba por con la vereda dos. pasaba por la vereda del frente, y ahí Yo, se yo escuchaba los escuchaba. telefonazos nomás, yo escuchaba los Exacto. telefonazos. Escuchaba el cuando hablaban problema. por teléfono. La asignación política de los jueces implica todo el partido del orden y puede ser alguien de actual gobierno o del gobierno anterior o lo que sea. El problema es que son los políticos del pacto binominal los que están involucrados en el nombramiento de jueces. Ahora, diputado, hablando de cosas que quedan en el mundo electrónico para siempre, le quería preguntar entonces por un tweet que usted hizo hace poco sobre el caso Hadwe y dice, creo que lo podemos ver en pantalla, lo que ha ocurrido con Hadwe demuestra que en nuestro país existe justicia de clase e ideológica, mientras algunos alcaldes de derecha ni siquiera han sido formalizados y otros gozan del descanso en su hogar. Parece que las instituciones no están funcionando. Ya, ¡Ah! ¿usted mantiene esa separación frente a un ministro Cordero Absolutamente, que ha dicho que sí están funcionando? Y el presidente absolutamente, dice lo mismo, que funcionan. absolutamente. Yo creo que lo que ha ocurrido con Jade, y que lo tendrá que esclarecer la justicia, pero uno espera que en las medidas que planteen los fiscales, por un lado, en las peticiones que hagan, por un lado, los fiscales, en las medidas cautelares que se tomen, y por otro lado, las resoluciones que los jueces lleguen a partir de esas propuestas que hacen los fiscales, a mí me parece que claramente aquí hay un sesgo, porque no ve equivalencia ante situaciones parecidas o iguales, donde a una persona la mandan para la casa y a otra la mandan para la cárcel. Entonces, usted dirá, mire, que son criterios distintos. No, uno está bien, puede entender que pueden haber criterios distintos, pero por lo menos uno esperaría que hubiera una medida parecida o similar. Y yo creo que claramente detrás de lo que ocurrió con con el alcalde Jadwe, hay claramente un sesgo de clase e ideológico y que él está pagando el costo por eso. No tengo ninguna duda de eso. Y se lo reitero, es lo que yo percibo y veo. Claramente ocurrió. Miren mire, para ponerlo, ¿y por qué el señor Hermosilla, que todos sabemos las cosas que dijo, hizo, todavía ni siquiera ha ido a un tribunal? Ni siquiera, nada, no pasa. ¿Será que la bomba racimo que puede generar el procesamiento de él se quiere evitar? ¿Ah? Porque claramente si se revisa ese celular y todo lo que tiene su equipo electrónico es una bomba racimo en el sistema político. lo mismo pasa con César Ramírez, que fue la persona que es el testigo estrella en el caso Jadwe y que confesó que había recibido dinero, etcétera, etcétera, y todavía ni siquiera lo formalizan. Y él ya estaba condenado por un caso similar. No, sí, en eso tenemos mucho que opinar. Queríamos agradecerle, diputado, por haber estado con nosotros esta mañana. Muy entretenido conversar con usted, muy ilustrativo y además
nos gusta como piensa, por eso quizás tenemos el pecado de invitarlo más que a otros. Pero muchas gracias, diputado, por haber estado con nosotros esta No, mañana. para mí un placer compartir con ustedes. Siempre es bueno dialogar con periodistas o con otras personas que desarrollan actividades que son por el bien público. Uno también crece escuchándolo a ustedes y recogiendo las opiniones de ustedes. Así que es para ambos lados el placer. Muchas ¿Mm? gracias. Gracias. Que Así que estén un muy bien. abrazo grande para cada uno de ustedes y muchas gracias por la invitación y espero que se repita. ¿Ya? Ya, sí, de todas maneras, no lo dudes. Y un saludo cariñoso a quienes han tenido la paciencia de acompañarnos. Muchas gracias. Gracias. Adiós. Chao, chao.